visto el hombre que es bienaventurado porque permanece en la ley de Jehová, el hombre que es bienaventurado porque es vituperado por la palabra, el hombre que es bienaventurado porque hace lo recto delante del Señor. Amén. En esta noche vamos a ver que el hombre que Dios disciplina y que Dios castiga es bienaventurado. Eso suena duro, ¿cierto? Pero vamos a ver a la luz de la palabra, porque el hombre que es castigado y disciplinado por Dios es bienaventurado. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Eres grande, es maravilloso. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú has colocado en cada uno de mis hermanos, Señor, el querer como el hacer, por tu buena voluntad de estar acá en tu lugar, Señor, en tu casa, en tu tabernáculo, Padre, a recibir el consejo de tu palabra. Es maravilloso, Señor, saber que a través de tu palabra tú hoy nos enseñas, tú hoy, Padre Celestial, nos vas, Señor, a guiar, nos vas a dar el discernimiento, el entendimiento, Padre, de entender, Señor, porque el hombre es bienaventurado cuando es disciplinado y castigado por ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Les invito, por favor, para que vamos al libro de Job. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer los versos 17 y 18. Repito, Job capítulo 5, versos de 17 al 18. Dice la palabra del Señor: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. La disciplina de Dios. He colocado como título la enseñanza en esta noche. Para ponernos en contexto, esta palabra la da Elifaz, uno de los amigos de Job. Esta palabra él se la da a Job en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. Pero el objetivo de Elifaz no era animar precisamente a Job. El objetivo de Elifaz era señalar a Job y decirle que los padecimientos, los sufrimientos, los pecados, las pruebas y ese padecimiento que él estaba llevando en ese momento era porque Job se encontraba en pecado. Pero Elifaz le insiste y le dice: Dios corrige a los hijos que pecan. Entonces tú eres un pecador de ellos. En pocas palabras, eso era lo que Elifaz, el supuesto amigo de Job, le quería decir. Hermanos, muchas veces nos ha pasado eso a nosotros. Cuando nosotros estamos quizás desanimados, que nuestra economía no esté bien, que nos sintamos tristes, abatidos, llega el hermano como Elifaz y te dice: ¿será que estás en pecado? ¿Será que estás mal? Colócate a cuentas con el Señor, pero no lo hace con ningún amor ni con ninguna misericordia, sino que lo hace con el sentido de llevar ese mensaje doloroso a nuestro corazón para que esa llaga y ese dolor pueda ser más fuerte. ¿A cuántos nos ha pasado eso? A muchos, ¿cierto? Lo que Elifaz buscaba era llevar a Job a dudar de Dios. Él buscaba esto. Quizás lo quería llevar a un momento de tanta desesperación, que llegara a un punto Job de maldecir a Jehová, a Dios. Pero hay algo maravilloso. Job era hijo de Dios y Dios lo conocía. Entonces Job, si era hijo de Dios, él sabía que Dios castigaba y disciplinaba, pero que siempre buscaba algo para bien. Amén.
enseñarle algo. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Iglesia, esto puede sonar contradictorio, esto puede sonar ilógico, podemos decirnos, pero ¿cómo voy a ser yo bienaventurado si Dios me castiga y si Dios me disciplina? Pero vamos a ver, a la luz de la palabra, por qué la palabra del Señor nos deja registrado de que es bienaventurado el hombre que no menosprecia la disciplina ni la corrección del Dios Todopoderoso. Primero, definamos qué es disciplina. La disciplina bíblicamente es la corrección que hace un padre a quien, a su hijo. ¿Para qué? Para que ese hijo camine por buen camino y levantarlo con buenos principios y con el temor del Señor. Pero un padre, escuchen esto, un padre no castiga a los hijos de los demás, castiga a sus propios hijos. Amén. Pero Dios usa varias maneras de disciplinarnos. Por medio de la enseñanza, ahí vemos el amor. Por medio de las circunstancias, ahí vemos la misericordia, pero también por medio del castigo, y ahí vemos el dolor. Cuando Dios te llama a ti, muchas veces con amor, con misericordia, y tú no haces caso, entonces Él permite en tu vida el dolor para traerte hacia Él. Y yo sé que a muchos de los que están acá, también Dios los ha traído a través del dolor, a través de una pérdida de algún familiar, de un ser querido, a través de una ruptura de una relación, a través de una pérdida económica, a través de la pérdida de un trabajo, no sé. Pero Dios a nosotros nos llama, nos disciplina con amor, con misericordia, pero muchas veces tiene que usar el dolor. Cuando nosotros decimos, sí, yo estoy muy contento de ir a la iglesia, yo allá me siento muy bien, allá alabo, allá bendigo el nombre del Señor, leo la palabra, pero entonces llegan esos momentos de dificultad, llegan esos momentos de prueba, donde tú te olvidas de todo lo que has caminado con el Señor. Y lo tremendo de todo es que a donde quiera que tú vuelvas a ir, Dios te va a volver a traer. Así sea con dolor, Dios te va a volver a traer. Entonces, preferible su enseñanza, preferible su disciplina a través del amor, de la misericordia, a través de su enseñanza, a través de las circunstancias, pero no con dolor. Y ahora vamos a ver cada una de ellas. Por medio de la enseñanza, acá vemos el amor de Dios. Dios nos deja un manual de vida. Ese manual de vida es la palabra. En ese manual de vida, nosotros, el Señor nos deja registrado cómo caminar, cómo actuar, cómo enfrentar las circunstancias, cómo enfrentar la tentación, cómo enfrentar la desesperanza, cómo enfrentar el desasosiego, cómo enfrentar la tristeza. Sería un Dios injusto, iglesia, donde Él no nos hubiera dejado un manual de vida y luego castigarnos.
de acuerdo a la manera de nosotros vivir bajo su voluntad, la palabra del Señor nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Así es, iglesia, nosotros no podemos huir de la presencia del Señor. El rey David decía: ¿de dónde huiré de tu presencia? ¿De dónde huiré de tu espíritu? Si voy al cielo, allá estás tú. Si voy a la tierra, allá estás tú. Si estás debajo de la tierra, allá estás tú. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos decir: ay, bueno, por acá nadie me ve, por acá no hay nadie conocido, por acá no hay nadie de la iglesia, ningún líder, no están los pastores, pero sobre ti Dios ha fijado sus ojos. Amén. La segunda manera, por medio de las circunstancias. Acá vemos la misericordia de Dios. Dios usa nuestro dolor, nuestro fracaso, nuestras frustraciones, nuestra tristeza, nuestras angustias, nuestros procesos para moldearnos, para disciplinarnos. La historia de Jacob en el Antiguo Testamento, historia que hace algunos domingos vimos acá con el pastor, es un ejemplo patente de cómo Dios usa las circunstancias para moldear a sus hijos. Jacob no era solo listo y astuto, sino que además era un hombre codicioso y suplantador. De hecho, aprendimos que su nombre Jacob significa engañador, usurpador o suplantador. Este hombre además era codicioso y siempre, si ustedes leen la palabra del Señor, antes de que Jacob pelea con el ángel de Jehová, le desgarra su músculo y él le dice: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Nosotros nos podemos dar cuenta de que Jacob siempre buscó sacarle el provecho a los demás, siempre. Antes de ese capítulo, antes de esa escena, Jacob siempre buscó el bien propio, nunca pensó en los demás. Pero Jacob también fue disciplinado en todas las áreas de su vida por Dios. Pero Dios estaba utilizando estas circunstancias para el bien de Jacob. A través de la disciplina y a través del castigo, Dios te está formando a ti y me está formando a mí. Al final de la historia, nosotros vemos a un Jacob totalmente diferente. Ese hombre que inició la historia como un suplantador, como un engañador, terminó su historia siendo como Israel y príncipe con Dios y el padre de las 12 tribus de Israel. Ya era un hombre bienaventurado. ¿Por qué? Porque aceptó la disciplina de Dios, aceptó la corrección de Dios, no menospreció su castigo y se convirtió en un hombre manso, maduro, humilde de corazón. Hoy te digo, iglesia, todas las circunstancias, procesos que estás viviendo no son casualidad. Todas esas circunstancias están ordenadas por Dios y permitidas por Dios para obrar a nuestro bien. Ahora no lo entendemos, ahora no podemos entender muchas cosas de las que nos están pasando, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia más tarde nos dejará ver por qué nos guardó de caminar por ese camino, porque nos guardó
quizás que llegara esa persona a mi vida, que él no quería, pero que yo sí quería. Pero él después, en su infinito amor y en su infinita misericordia, te pasa todo el capítulo, toda la escena y te dice: hijo, mira, de eso te guardé. Si tú hubieras caminado por acá, hubiera pasado esto. Mira, yo te guardé y por eso tengo para ti esta bendición. Si tú hubieras ido por tu propio camino, por tu propia senda, hubieras tropezado y hubiera pasado eso. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Amén, ¿cierto? Ahí en medio de las circunstancias vemos la misericordia de Dios. Ahora, el tercer punto, por medio del castigo. Él usa el dolor para disciplinarnos, para corregirnos, como cuando la historia de la ovejita que sale del redil y el pastor prefiere quebrarle su patita y él mismo enyesarla, entablarla, curarla, con tal de que no se vuelva a ir fuera de su redil. Así es el Señor, iglesia. A veces nos retiene a la fuerza, pero usa ese dolor para que nosotros nos quedemos en su rebaño, en su redil. Esta es la manera más dolorosa de cómo Él nos trata, pero debemos entender que Dios no disciplina a los inconversos. Escuchen esto: Dios no disciplina a los inconversos, Él corrige a sus propios hijos. Si tú no le importaras al Señor, no pasarías por procesos. Si tú no le importaras al Señor, no pasarías por pruebas. Si tú no le importaras al Señor, no permitiría en ti circunstancias dolorosas. Pero Él prometió que en cada una de ellas Él iba a estar con nosotros. Pero el único y final objetivo del Señor, que nosotros pasemos por esos momentos dolorosos, es formar nuestro carácter. Formar nuestro carácter. Cuando Dios tiene que castigarnos, podemos sentir rabia, podemos sentir enojo, podemos preguntarnos: ¿por qué me estará pasando esto a mí? Podemos mirar a nuestro alrededor y ver que otros han hecho lo mismo que yo hice, que cometí el mismo error, que cometió el mismo error que yo, o que quizás el mismo pecado, y uno lo ve y uno dice: pero ¿por qué a ellos no les pasa nada? En cambio a mí me pasa de todo. No viven las mismas circunstancias que yo estoy viviendo, pero ¿por qué si él hizo lo mismo que yo, o quizás peor? Pero nos preguntamos por qué. Y podemos pensar incluso que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó de amar, que Dios está enojado con nosotros, pero eso es una razón, una fortaleza ilógica del hombre. Porque vamos a ver cuál es el verdadero. Porque vamos a ver cuál es el verdadero significado del castigo de Dios. Acompáñenme por favor a Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, verso del 5 al 7. Hebreos 12, versos del 5 al 7. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tremenda palabra, ¿cierto? Porque el Señor al que ama disciplina, y no solo disciplina, dice azota, azota.
y todo el que soporte esa disciplina, Dios lo va a tratar como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dios no disciplina al que no es hijo, ni al que quiere moldear a su carácter. Hoy te podrías preguntar por qué la gente allá afuera, porque la gente que no cree en el Señor, porque la gente inconversa la pasa hasta mejor que nosotros. Les va bien en la economía, les va bien en el trabajo, les va bien en las finanzas, se sienten más alegres, se sienten más contentos. ¿Por qué? ¿Y por qué cuando un hijo de Dios hace algo malo, recibe de Dios solo una corrección o un castigo? La respuesta es sencilla: los inconversos no son hijos de Dios, pero Dios disciplina a los que Él ama, y a los que Él ama somos ¿quiénes? Sus hijos. Amén. El castigo es prueba de que Dios nos ama. ¿Sabíamos eso, cierto? Primero, el castigo es prueba de que somos hijos de Dios. Acá en la cita de Hebreos lo acabamos de leer. Y segundo, el castigo es prueba de que Dios nos ama. El amor de Dios es tan grande, su amor, su fidelidad y su misericordia, que Él nos castiga y nos corrige para que no nos vayamos a una eternidad sin Él. Así es, cierto. David, el rey David, supo que era tener sobre él la mano correctora de Dios. Conoció también lo que era obedecerle y someterse a Dios. David no acusó nunca a Dios de haberlo tratado injustamente, ni guardó resentimiento contra él. ¿Saben algo? David antes le agradeció a Dios por la disciplina y por la corrección. Él agradeció a Dios por su fidelidad, y él lo expresa en el Salmo 119, el verso 75, cuando dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad tú me afligiste. Tremenda esa palabra. ¿Cuántos podríamos decir en esta noche: Señor, gracias porque tú me castigas, porque tú me disciplinas? Pero esto me hace entender de que yo soy tu hija, de que yo soy tu hijo, y de que tú me amas, y de que yo soy importante para ti. Mira, quizás en el mundo, cuando no conocíamos de Dios, nosotras tuvimos un padre y una mamá con disciplina, con correcciones, pero hoy desafortunadamente en el mundo muchos jóvenes, adolescentes, hacen lo que les da la gana, así de sencillo. Pero sus padres hasta les da miedo corregirlos y disciplinarlos, porque ya saben cuál es con lo que ellos salen. Si usted me pega, lo demando. Si usted me castiga, lo demando, porque es que eso es maltrato infantil, eso es violencia. Y así se ha ido convirtiendo esto en una bola de nieve. No. El Padre Celestial a nosotros no le importa por lo que estemos pasando, pero si nos tiene que quebrar la patita, nos la quiebra. Y nos corrige, nos disciplina y nos da vara. ¿Pero por qué? Porque nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él quiere moldear nuestro carácter, porque Él quiere que cada día nosotros nos parezcamos más a Él. Para concluir, la mejor manera de recibir la corrección de Dios es reconociendo que Él es completamente justo en lo que hace. Debemos agradecer y aprender la lección
usará nuestra experiencia para formar nuestro carácter. Somos bienaventurados, sí. Somos bienaventurados el que no menosprecia la disciplina ni la corrección de Dios, porque esta disciplina y esta corrección y este castigo que Dios a nosotros nos da cuando nos desviamos de la verdad, cuando no caminamos conforme a su voluntad, nos lleva a tres cosas fundamentales, y es al arrepentimiento, a santificarnos, a purificarnos, y para que nuestra vida tome un rumbo diferente, pero ya dirigido por Dios. Amén. Póngase en pie. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.